Hubo una vez un guerrero que se negó a modernizarse. Un hombre que vio cómo todos a su alrededor vendían su alma al show, a las medallas, a las cámaras, mientras él seguía entrenando en silencio, sin focos, sin patrocinadores, sin rendirse. Ese hombre fue Kenei Mabuni, hijo del fundador del Shitoryu y el último guardián del karate tradicional, el que lo defendió con uñas, con puños y con lágrimas. Pero su historia casi nadie la conoce, porque no fue mediática, no fue explosiva, fue pura y por eso fue olvidada. Hoy, en Marcial Power, te contaré cómo un solo hombre desafió a todo el sistema, cómo peleó contra las federaciones, los gobiernos, los modismos y hasta contra sus propios alumnos para mantener vivo el alma original del karate, y lo hizo solo. Marcial Power descubre el arte, domina la batalla. Kenei Mabuni nació en 1918, en Shuri, Okinawa, en una familia que ya cargaba el peso del linaje marcial. Su padre, Kenwa Mabuni, no solo fue uno de los pioneros del karate moderno, sino también discípulo directo de Itosu Anko y Higaonna Kanryo, dos leyendas vivientes que moldearon el Nahate y el Shurite. De esa fusión nació el Shitoryu, una escuela que buscaba equilibrio entre fuerza y fluidez, entre técnica y espíritu. Pero Kenei no tuvo una infancia fácil. Mientras otros niños jugaban en los campos, él entrenaba sin descanso. Los katas se repetían hasta que los músculos ardían. Los nudillos sangraban contra la makiwara y su padre no toleraba la pereza. Decía que el karate no era un juego, era un camino de vida. Desde niño fue forjado como una espada. A los pocos años, la familia se trasladó a Osaka. Allí, en un Japón cada vez más militarizado, Kenei aprendió que el combate no era solo físico, sino también espiritual. Practicar katas sobre el tatami era solo una parte. También debía cultivar la mente. Cuando llegó la adolescencia, estalló la Segunda Guerra Mundial y Japón lo reclamó. Se dice que fue reclutado por el ejército imperial y aunque no hay muchos documentos públicos sobre su servicio, quienes lo conocieron contaban que vivió el trauma del conflicto como una herida abierta. Vio morir a compañeros, vio cómo los valores del bushido se disolvían en trincheras, gritos y desesperación. Y en medio del caos, el karate fue su refugio. Muchos testigos contaron que, incluso en medio del infierno, practicaba sus katas solo, bajo los árboles o entre el humo de los bombardeos, como si cada técnica lo reconectara con su humanidad perdida, como si el karate no solo lo mantuviera vivo, sino cuerdo. En 1952, su padre murió, y con él, muchos pensaron que también moriría el Shitoryu. Pero Kenei, aún joven, marcado por la guerra pero no vencido, se negó a dejar morir el legado. Reabrió dojos en Osaka, buscó a los antiguos alumnos de su padre, reconstruyó, paso a paso, los cimientos de la escuela, no copiando gestos, sino entendiendo la intención profunda detrás de cada movimiento, cada bunkai, cada respiración, cada pausa. Viajó incluso a Okinawa, la cuna del karate, para reencontrarse con los últimos maestros vivos de la vieja escuela. Muchos eran ancianos, con manos temblorosas pero espíritu firme. Kenei se arrodillaba ante ellos y aprendía, porque sabía que la tradición no se hereda, se conquista con humildad. Pero entonces llegó el karate deportivo, los focos, los puntos, las medallas, la televisión y los torneos internacionales, y con ellos una ola de optimización que buscaba acortar los katas, hacerlos más espectaculares, más competitivos. Las formas se convertían en coreografías. Los golpes ya no eran técnicas de defensa, sino expresiones teatrales sin alma. Y Kenei Mabuni dijo no. Se negó a modificar los katas originales. Se negó a recortar movimientos por estética. Se negó a convertir el karate en un espectáculo vacío. Y esa rebeldía tuvo consecuencias. Muchos de sus alumnos lo abandonaron. Algunos fundaron sus propias escuelas, más modernas, más vistosas y más rentables. Lo llamaron anticuado, obsoleto, incomprensible. Le dijeron que no entendía el mundo moderno.
Pero Kenei no buscaba ser entendido, buscaba ser fiel a la verdad. Continuó enseñando en silencio, sin promociones, sin cámaras, a pocos alumnos, pero con una profundidad que hoy casi no existe. Los que entraban a su dojo sabían que estaban entrando en un camino sin atajos, un karate sin aplausos, sin diplomas de colores, solo sudor, respeto y alma. Durante una conferencia en Europa, se le pidió adaptar un kata tradicional a las normas de la WWKF. Kenei lo miró a los ojos y le dijo: «El kata no cambia por el reglamento debe adaptarse al kata», y se retiró del evento. Esa era su filosofía. En otra ocasión, un joven occidental le preguntó por qué no promocionaba su estilo en redes o por qué no patentaba su trabajo. Kenei le respondió: «El agua no necesita marca para ser agua. El karate verdadero tampoco». Más allá del combate, Kenei practicaba la caligrafía japonesa, la poesía waka y la meditación zen. Decía que un golpe sin mente es solo violencia y que un kata sin intención es solo teatro. Para él el karate era un do, un camino espiritual, un método para pulir el alma a través del cuerpo, donde cada técnica era una oración y cada kata una forma de despertar. También corrigió muchos errores históricos. Revisó bunkai que habían sido simplificados o malinterpretados y escribió textos que hoy son referencia, como Shito-ryu Karate Do Kyoan. Pero no los vendía, no los usaba como marketing. Los entregaba como quien entrega un tesoro, a quien demuestra que lo merece. Mientras el mundo miraba combates por televisión, Kenei entrenaba con ancianos en Okinawa, sobre tatamis de madera agrietada. Mientras los atletas buscaban sponsors, él entrenaba descalzo bajo la lluvia. Nunca dejó de enseñar y nunca dejó de corregir. Un alumno cercano contaba que podía detener una clase de 20 personas solo para corregir el ángulo de una muñeca. Decía: «No por perfección, sino porque ese pequeño error puede romper la intención del movimiento». A los 70, hacía katas con precisión quirúrgica. A los 80, viajaba por Asia corrigiendo errores que había cometido 50 años antes. A los 95, murió de pie, sin fortuna, sin aplausos, pero con el honor intacto. Sus últimas palabras a sus discípulos fueron simples: «No olvidéis el espíritu. El resto cambia». Hoy el mundo del karate olímpico apenas recuerda su nombre. Los podios han tapado las raíces, pero cada vez que alguien ejecuta un kata Shito-ryu con respeto, el espíritu de Kenei Mabuni sigue vivo. Y ahora que tú conoces su historia, ya eres parte de su legado, porque hubo una vez un hombre que lo dio todo para proteger lo que otros querían deformar. No buscó medallas, no vendió su alma, no convirtió su arte en contenido viral. Y eso lo convierte en algo más que un maestro. Lo convierte en un faro. Un recordatorio viviente de que el arte, cuando es verdadero, no necesita adornos. Kenei Mabuni no fue el más famoso, ni el más celebrado, pero fue uno de los más fieles. Y por eso, su nombre merece ser recordado. Hoy, al terminar este vídeo, haz un gesto de respeto. Una inclinación, un pensamiento, un silencio, porque no estás honrando solo a un hombre, estás honrando a la pureza del karate. Y si alguna vez dudas del camino, piensa en Kenei y recuerda que el verdadero guerrero camina incluso cuando está solo, porque proteger la esencia es el acto más valiente en un mundo que vive de apariencia. Y en ese silencio, firme y puro, el espíritu de Kenei Mabuni retumba, más fuerte que nunca.